Gracias, Yulisa Cepede, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el Gobierno de la Tarde. Fíjense, el Congreso Nacional, mejor dicho, la Cámara de Diputados, acaba de aprobar en 2 lecturas consecutivas el proyecto de presupuesto complementario segundo. Bueno, yo no recuerdo, no creo, tendría que ver, pero no recuerdo que en el país se hayan aprobado 2 presupuestos complementarios en un año. No lo recuerdo. Puede que haya ocurrido, pero no que yo recuerde. La Cámara de Diputados decidió aprobarlo, declaró de urgencia para aprobarlo en 2 lecturas consecutivas. Recuerden lo que habíamos dicho ayer, un comentario que en las redes sociales mucha gente me ha acabado, pero la verdad es esa. O sea, fíjense cómo hoy el Partido Revolucionario Moderno aprueba ese presupuesto complementario, incluso ni siquiera sin leerlo, porque llegó hace apenas un par de días. No lo estudiaron. No hubo denuncia de esta asignación que le están poniendo a tal institución, que le están poniendo a esta. La otra vez dijeron que, bueno, que a Obras Públicas le asignaron 12,000 millones de pesos, que por qué le están poniendo 12,000 millones de pesos a Obras Públicas. Ahora le están poniendo 7,000 millones. ¿Y por qué le están poniendo 7,000? Bueno, pero nadie lo cuestionó. Y no hay que cuestionarlo, porque tampoco había que cuestionarlo en junio pasado. Pero para que ustedes vean cómo cambian las cosas, como estamos diciendo ahorita de las coincidencias, cuando un partido está en el gobierno o cuando un partido no está en el gobierno. Y eso es válido, eso es válido, eso es normal. Ahora, tomar en cuenta el elemento, primero, de que tenemos un presupuesto, o vamos a tener, porque todavía no se ha aprobado en el Senado, pero se da como un hecho que se va a aprobar, a eso va a ser un clavo pasado. Vamos a tener un presupuesto este año de 1.209.000 millones de pesos. Y que ahora se le ha autorizado al Poder Ejecutivo a asumir deudas adicionales a las ya asumidas por 202.000 millones de pesos. Ahora, esas deudas de 202.000 millones de pesos que va a negociar el gobierno en el mercado nacional y el mercado internacional tienen una situación un tanto complicada. Y es el hecho de que posiblemente esa deuda se tenga que contratar a un costo mayor, es decir, con una tasa de interés mayor. Nosotros hemos ido al mercado internacional, el mercado de emisión de bonos, emitir bonos, y las veces que hemos ido, hemos visto al Ministerio de Hacienda en el pasado, me refiero, a anunciar que, señores, colocamos estos bonos con una tasa de interés históricamente la más baja del país, a un plazo tanto, que eran, qué sé yo, X cantidad, y recibimos ofertas por el triple de esa cantidad, y eso da una muestra de cuán favorable es la condición del país en cuanto a la confianza y el riesgo país positivo que tenemos y todo eso. Pero ahora, como hay una situación de crisis económica mundial, a propósito del efecto del COVID, es posible que cuando se haga esa emisión de bonos tengamos que pagar, tal vez, posiblemente, no estoy diciendo que sea así seguro, sino que es probable que haya que pagar una tasa de interés mayor a la de los bonos emitidos anteriormente. Porque los actores económicos que acostumbran a invertir en bonos de países como el nuestro en situaciones de crisis tienden a inclinarse por otros tipos de fuentes de inversión más seguros, y por eso está el caso del oro, que por eso el oro sube de precio en momentos de crisis, y es porque los actores económicos inversionistas internacionales tienden a invertir en productos que no generan mucha ganancia, pero que sí son productos de mucha seguridad en cuanto al destino del dinero. Ahora, sobre lo que quiero poner énfasis también es sobre el reto difícil también que tienen las autoridades del equipo económico del gobierno. Porque fíjense que nosotros aprobamos el presupuesto complementario de junio que llevó el presupuesto total del país, el presupuesto total de 997.000 millones de pesos a 1.070.000 millones. Y ahora vamos a aprobar un segundo presupuesto complementario apenas en el mes, finalizando agosto, iniciando septiembre, que va a llevar el presupuesto a 1.209.000 millones. Pero ya el próximo mes de octubre, es decir, dentro de un mes y algo, las autoridades fiscales tienen el compromiso de someter al Congreso Nacional el nuevo proyecto de presupuesto general de la Nación correspondiente al año 2021. Y ese es un presupuesto difícil de hacer,
No me refiero difícil en el sentido de restarle capacidad o calidad a quienes lo van a elaborar. No digo que es difícil por eso. Digo que es difícil porque se torna complicado hacer proyecciones de ingresos para un año en que no sabemos lo que va a pasar, tomando en cuenta los efectos tan devastadores que ha tenido en materia económica el año anterior, que en este caso es el 2020. O sea, fíjese que usted en octubre, todavía en plena crisis económica del año 2020, en octubre del 2020, usted tiene que elaborar un presupuesto donde usted tiene que decidir o establecer más o menos cuánto usted va a recaudar en el año 2021. Y usted estima que va a recaudar más de lo que está recaudando este año, es lógico. Pero tampoco puede tener la pretensión de estimar recaudaciones parecidas a las que tuvo en el año 2019. Porque no es que en el año 2021 vamos a tener ya una superación de la crisis económica o de la crisis sanitaria. No lo sabemos todavía. Otro desafío importante que hay para ese presupuesto del año 2021 es el que tiene que ver con la distribución del gasto. El gobierno, que en condiciones normales bien pudiera destinar una cantidad importante de recursos para inversión de capital, construcciones de obras, incluso para reactivar la economía, va a tener que decidir entre eso o darle prioridad al área social, principalmente a la inversión en salud y la inversión en asistencia social, sin sacrificar también el 4% del Producto Interno Bruto para educación, porque también va a haber un reto importante para educación el año que viene. O sea, vamos a tener entonces el próximo año posiblemente a un Ministerio de Hacienda, a un Viceministerio de Presupuesto, a un Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, colaborando con la elaboración de un proyecto de presupuesto de ingresos y gastos, presupuesto general de la Nación correspondiente al año 2021. En octubre de este año van a tener que elaborarlo, me imagino que ya están trabajando con eso, donde los presupuestos, las proyecciones van a ser mucho más inciertas que las proyecciones que se han hecho en los presupuestos de años anteriores. Y fíjense que siempre en los años anteriores se hacen proyecciones de ingresos que no se alcanzan. El gobierno pasado tenía por costumbre someter un proyecto de presupuesto donde hacía una estimación de ingresos por encima de lo que le iba a ingresar en realidad. ¿Para qué? Para mostrar entonces que iba a tener un déficit menor. Luego, al final de año, sometía un proyecto de presupuesto complementario donde decía, mira, lo que yo entendía que me iba a ingresar no va a ser así, me va a ingresar menos y entonces voy a necesitar más dinero prestado, y entonces el déficit aumentaba, pero aumentaba ya finalizando el año. Y como aumentaba finalizando el año, ya no había nada que hacer, simplemente aprobar el dichoso presupuesto complementario. Que dicho sea de paso, el presidente Danilo Medina siempre sometía el presupuesto complementario en los meses de octubre, junto con el presupuesto correspondiente al año siguiente, cuando la ley lo que establece es que el presupuesto complementario debe someterse a mediados de año, en junio o julio de este año. El único año en que el presidente Danilo Medina cumplió con el mandato legal de someter el proyecto de presupuesto complementario a mitad de año y no a final de año, cuando ya había ejecutado lo que estaba solicitando que le aprobaran como complementario, fue precisamente en este año 2020. Este fue el único año, y me imagino que fue así, porque como sabía que se iba a ir el 16 de agosto, no iba a poder someter un proyecto de presupuesto complementario en octubre, como acostumbraba a hacerlo, y él se iba a ir el 16 de agosto, ganase quien fuere, o sea, ya sea que ganara Luis Abinader, como efectivamente ganó la presidencia, o que ganara Gonzalo Castillo, como quiera, él estaba para salir del poder el 16 de agosto. O sea, tenía que dejar eso más o menos en claro. Pero visualizar esa parte, ese gran desafío, al cual se suma otro desafío importante para el presupuesto del próximo año, que es el hecho de que los vencimientos de deuda pública, van a ser mayores en el año 2021. Fíjense que en los últimos 3 o 4 años hemos tenido vencimientos de deuda que rondan los 150,000 millones de pesos cada año. 150,000 millones, 140,000 millones, 137,000 millones. Este año, por ejemplo, vencimientos de deuda correspondiente a este año, que son capital e intereses de deudas que ya hemos contraído en el pasado y que hay que ir pagando cada año. Para este año, los vencimientos de deuda harán de más o menos 137,000 millones de pesos. Vamos a terminar con vencimientos de deuda por el orden de los 160,000 o 170,000 millones de pesos.
porque hubo que contraer más deuda, incluso hasta de corto plazo. Ahora, ese vencimiento de deuda que cada año ronda los 150,000 millones de pesos, que el gobierno tiene que pagarlo también con deuda, porque lo que hace el gobierno es que los vencimientos de deuda toma dinero prestado y reengancha esa deuda. Entonces, por eso siempre se toma dinero prestado para cubrir déficit y al mismo tiempo para cubrir vencimientos de deuda. El año que viene, los vencimientos de deuda posiblemente superen los 200,000 millones de pesos. O sea, va a haber un monto mayor de vencimiento de deuda, a lo cual se suma el hecho de que va a haber una reducción en la proyección de los ingresos, no en relación con el 2020, sino en relación con el 2019 o con el 2018. ¿Por qué? Porque no tenemos seguridad de que los ingresos van a aumentar mucho, demasiado en el 2021. Van a aumentar más que en el 2020, pero no demasiado. No creo que lleguemos ni siquiera a los niveles del 2019. Entonces, menos ingresos, mayor necesidad de gastos, porque hay que darle prioridad a salud y al área social. Y eso va a implicar entonces un mayor déficit operativo, un mayor déficit fiscal que va a implicar un mayor endeudamiento para el año que viene. Y a eso se suma el hecho de que habrá un mayor endeudamiento también, porque los vencimientos de deuda, que en los últimos años promedian alrededor de 140,000 o 150,000 millones de pesos, el año que viene van a superar los 200,000 millones de pesos. Entonces, estábamos mal acostumbrados a que nuestro gobierno, el gobierno dominicano, cada año venía aumentando de manera exorbitante los niveles de endeudamiento del país. Y este año no ha sido la excepción, sino que por el contrario, lo que ha habido es un mayor aumento del endeudamiento. Este año el endeudamiento público va a ser de 599,000 millones de pesos, que esos son más o menos alrededor de 10,000 millones de dólares, solamente en un año de endeudamiento. Y el año que viene también vamos a tener un aumento considerable del endeudamiento público. Yo no voy a criticar esa parte porque entiendo que el gobierno, ya sea de Luis Abinader o hubiera sido de otro partido, no tiene otra alternativa. En medio de una situación de crisis económica, de caída de los ingresos, de necesidad de más gastos y tomando en cuenta que el año que viene va a haber vencimientos mucho mayores precisamente por los endeudamientos que venimos arrastrando de años anteriores. Eso implica que vamos a tener que recurrir a un mayor nivel de endeudamiento. Y ese librito, el librito del endeudamiento, que se espera que en algún momento el gobierno deje de utilizarlo, no va a ser en el año 2021. En el año 2021 el endeudamiento público va a aumentar mucho más de lo que está aumentando incluso en este año.